Buenas tardes. Comenzamos. ¿Me pueden escuchar ahí? Creo que había réplica. Les decía, buenas tardes. Comenzamos de una vez entonces, mientras que van llegando los demás compañeros. La clase pasada nos habíamos quedado en lo que es el tema de fiscalización. Vimos las etapas hablamos sobre el procedimiento de fiscalización definitiva en integral, cómo comenzaba, cómo culminaba, cuánto era el plazo, cuánto es el plazo que puede durar. Decíamos también que esto puede ser prorrogable un año más. Estuvimos hablando de la documentación que nos pueden requerir y la que no nos pueden requerir. Ahora vamos a hablar un poquito, que no nos alcanzó el tiempo la clase pasada, de hablar de la fiscalización parcial. Nos quedamos por acá, la clase pasada nos quedamos en lo que es el tema de suspensión de plazos. Pasaremos rápido para poder abordar más temas y poder irnos ya a reclamo, a apelación, y ya la próxima clase poder hacer cobranza efectiva. Definitiva y fiscalización parcial. ¿Qué es la fiscalización parcial? La fiscalización parcial es cuando aborda solo una parte de uno de los elementos de la obligación tributaria. Por ejemplo, estuviéramos hablando de IGB, solo voy a ver lo que es IGB no ver el aspecto, todo el aspecto. Para la fiscalización parcial tiene que haber una comunicación. En la comunicación me tendría que decir qué es fiscalización parcial. El plazo es de 6 meses. No puede ser prorrogable de 6 meses, pero se puede modificar. ¿Qué quiere decir cuando se puede modificar? Lo que quiere decir es que en este caso lo que va a haber es que la parcial se puede ampliar a una fiscalización definitiva. Cuando ampliáramos, por ejemplo, tributos, elementos, ¿no? Lo que decía, la ampliación. Pero además de ello, en los valores que se emitan, se tiene que señalar que estamos hablando de una fiscalización parcial. Cuando no se señala eso, entenderíamos que estamos hablando de una fiscalización definitiva. Ahora, este procedimiento de fiscalización no interrumpe el cómputo de plazo de prescripción que vimos. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que prescribía? La acción para determinar, para exigir, la obligación para exigir el pago. En este caso, no interrumpe los actos que se notifiquen, pero sí suspende el plazo el plazo de prescripción, pero solo relacionado con el aspecto que se está fiscalizando. Y lo que les dije, los valores te tiene que señalar que es una fiscalización parcial. La fiscalización, por su parte, existe también la fiscalización parcial electrónica. Los comprobantes de pago electrónico. En este caso, el tiempo es de 30 días. Se inicia con la carta y con la liquidación preliminar. No dan un plazo de 10 días para presentar los descargos. Y tienen un plazo de 20 días para evaluarlo y emitir los valores. Acá tienen diversa jurisprudencia que les puede servir para lo que es el tema de lo que hemos visto, fiscalización integral o fiscalización parcial. Acá como acotación, simplemente recordando que cuando nosotros
en la norma, el contribuyente, si no está de acuerdo con ello, no va a poder impugnarlo en ese momento. Durante la fiscalización no se puede impugnar, porque vamos a ver entre un rato que lo que dentro de estos actos reclamables, el un acto reclamable. Al no ser considerado un acto reclamable, no se podrá presentar un recurso de reclamación. Lo único que se podrá hacer es una queja. Debemos recordar que durante un tiempo no se podía y permitió que sí se pudiera presentar quejas para estos casos, ¿no? Entonces, al día de hoy seguimos como antes, en los cuales, en el supuesto en el cual si tuviéramos durante la etapa de fiscalización, pudiéramos queja. ¿Qué más tenemos? Que todo y ese funcionario es la encargada de llevar a si se pica, si se reemplaza el funcionario, porque en sí la autoridad administrativa es una sola. Pueden cambiar los con el internet. ¿Me han podido seguir? No hay audio. No hay audio, me dicen que no hay audio. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Hace 2 minutos que no se estaba escuchando. Hace 2 minutos que se desconectó, Miss. Sí, más o Ya, menos. hace 2 minutos que... ¿Hasta dónde se quedaron? Llegamos a ver las resoluciones. ¿Vieron La lo que es... primera de queja. hasta ahí llegaron. Ok, estupendo. Gracias por la acotación, muy amable.
Sí, parece que ha habido problemas con la señal, problemas que se están dando ahora con la tecnología. Gracias por la intervención. Entonces, sí, nos habíamos quedado con el tema de que antes se podía, salió una RTF de observancia obligatoria que dijo durante muchos años, cuando nosotros teníamos un problema durante la fiscalización, por ejemplo, a ver, se me ocurre algo, pasó un plazo de un año y nos siguen requiriendo información. O, por ejemplo, nos están requiriendo información que ya hemos entregado. Otro ejemplo, me dan como un plazo el día lunes entregar la documentación, pero es cuantiosa documentación y pido una prórroga y no me la valoran o no me dan el plazo que contravienen con mi derecho como contribuyente que tiene un respaldo en el Código Tributario, podría presentar una queja. Durante muchos años se llevó así. Pero ¿qué pasó? Salió una RTF de observancia obligatoria y dijo, ¿sabes qué? Ya no se puede presentar una queja. Y ahí nos quedamos en el aire. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahí lo que pasó es que se tuvo que modificar el Código Tributario. Se tuvo que modificar el Código Tributario y con la modificación del Código Tributario, porque ya con la RTF, observancia obligatoria, no se podía, porque la RTF, observancia obligatoria, es de obligatorio cumplimiento para todos, tanto para la administración como para el contribuyente. Entonces tuvo que modificarse el código y en el código mismo señalar que sí se podía presentar una queja en los casos de fiscalización. Por tanto, al día de hoy, si yo tuviera un problema durante la fiscalización, porque vamos a ver dentro de un rato que es un acto no reclamable. Y acá tienen diferentes RTFs que les pueden servir y otros pronunciamientos por el tema del domicilio procesal, que no se puede nuevamente hemos tenido problemas con la señal, ¿o no? Ok, parece que no, a veces, como si hemos tenido problemas con la señal. Ok, más adelante vamos a ver los tipos de infracciones que hay. Pero a grosso modo, acá lo que hemos colocado son las infracciones con fiscalización. Por ejemplo, la 177 numeral 1, 177 numeral 5. Cuando es 177 numeral 1, cuando me exigen la documentación, presentar la documentación, presentar mis libros, mis comprobantes de pago el día tal, y no lo presento. Cuando me requieren, yo solo tengo que entregar o lo mucho sacar una copia, sería 177 numeral 1. Cuando 177 numeral 5, cuando me piden que proporcione información, que me dicen, ¿sabes qué? Hazme el análisis de la depreciación, hazme el análisis de la cuenta 6, de la cuenta 7, la cuenta 6 de gastos, la cuenta 7 de ingresos. Entonces me piden elaborar algo. Ahí lo que vendría a ser es una infracción del numeral 5. Pero eso lo vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos el tema de infracciones. Ahora sí, que vamos a entrar a lo que es procedimiento contencioso. Todos me están siguiendo, no tenemos ningún problema con la señal, eso espero. Ya, entonces entremos a lo que es... ¿Aló? Cortado, doctora. Muy pésima, creo que la señal o es ser por... Sí, sí. O es el sistema, me parece, a comparación de la vez pasada que hicimos por el Zoom, fue excelente. Muy descontinuado se escucha.
¿Lo hicieron conmigo la vez pasada o es por este aplicativo? No, utilizamos el aplicativo Zoom en Derecho de Procedimiento Administrativo, que fue Ajá. en el mes de marzo, pero fue excelente con ese programa. Pero con Ya. esta yo desde Beatriz, ¿estarías Oxapampa, por ahí? yo desde Sí. Oxapampa, ¿verdad? Con esto no, con el team es la primera vez que me estoy conectando, pero se me hace muy, muy dificultoso de entender lo que usted menciona toda vez que se escucha entre recortada. Buenas noches. Sí se está escuchando bien, nosotros escuchamos bien acá. Doctor, ¿tiene alguna dificultad en el... Sí, ¿Aló? se escucha muy entre... Sí, ¿me escucha? Sí, le escucho a usted, pero Sí, desde Oxapampa. Bueno, acá la señal, debe ser la señal, no se le doctor, entiende muy porque bien lo que nosotros dice. en Lima sí estamos escuchando bien. Voy a verificar, a ver, nuevamente, porque yo he estado un poquito moviéndome de un lugar a otro, pero ahorita voy a tomar atención. No se preocupe, doctor, voy a verificar con la doctora. Buenas Muchas tardes. gracias. Beatriz, si no, ¿me podrías hacer el favor de tú compartir o voy a volver a entrar para ver y Claro, voy a doctora. entrar en mi celular, mejor. Quizás sea mi señal, o si no, lo podríamos hacer con Zoom, si tuvieras. Buenas tardes. Yo estoy aquí en Lima y se está escuchando entrecortado, ¿ah? Ah, ya. Entonces el problema es general. A ver, doctora, en todo caso, a ver si ingresa nuevamente para poder Sí, voy a ingresar nuevamente. Aló. Aló, Buenas noches, doctora. Sí le estoy escuchando, doctora. Ah, ya, creo que era el inicio de la conexión. A ver, doctora, iniciemos. Yo le aviso si es que se recorta, si hay un problema. Ya, estupendo. Ya, nos habíamos quedado por el tema de la fiscalización, habíamos estado hablando
de algunos pronunciamientos. Habíamos hablado de las infracciones del numeral 1 del 177 y numeral 1 del numeral 5 del 177. Habíamos dicho que la del numeral 1 es cuando me requieren los libros, me requieren comprobantes de pago, pero yo no los presento. Me dicen, ¿sabes qué? Te estoy fiscalizando renta, necesito tu libro diario, tu registro de compras, tu registro de ventas el día lunes a las 9 de la mañana. Y yo no lo entrego. Eso sería numeral 1. Numeral 5, cuando me piden una documentación que yo tengo que realizar. Análisis de la cuenta 6, análisis de la cuenta 7, lo que es el análisis de mi depreciación, etc. Algo que yo tengo que elaborar, en ese caso sería numeral 5 del artículo 177. Eso no se preocupen, que lo vamos a ver con profundidad más adelante en la clase de infracciones. Vamos a entrar ahora a lo de procedimiento contencioso tributario. Por ahí alguien tiene alguna intervención por ahí. Veo alguna interferencia. ¿Todos estamos bien? ¿No hay ninguna pregunta por ahí? Sí, doctora, a lo menos ahora sí está excelente el audio. Ya. Ya, estupendo. Entonces vamos a seguir avanzando. Como ustedes saben, el tiempo no es mucho, pero lo que estamos tratando de ir por los puntos más importantes. Ustedes ya tienen los materiales, entonces si tuvieran alguna duda, lo podríamos ver. Si no, lo vemos en la misma sesión, lo podríamos ver al final de la parte de código. ¿Por ahí alguna manito? Sí. Sí, coméntenme quién. Hola, buenas noches. Sí. Yo tengo Hola, una ¿cómo estás? consulta. En el supuesto en el que se inicie un procedimiento de fiscalización parcial, digamos, al IGB por un tema de débito fiscal, y se me emitan una solución de determinación y multa, y de manera posterior se me inicie un procedimiento de fiscalización por el mismo tributo y periodos, pero entendiéndose por los otros aspectos del mismo tributo, ¿me podrían determinar lo que se determinó en la fiscalización parcial? No, tú dices que tú tienes una parcial que se cerró y tienes una RD, ¿correcto? Sí, Entonces exacto. en la parcial ya estaría cerrado. Te pueden fiscalizar otras cosas, sí, pero lo que ya está determinado no se podría volver a determinar. Y más aún, si estuviéramos hablando de una nueva fiscalización, en la nueva fiscalización te van a señalar, si estamos hablando de una nueva fiscalización parcial, te van a señalar cuáles son los aspectos. Esos aspectos podría ser, por ejemplo, la prorrata, podría ser el tema, si te fiscalizaron uno por el tema del débito, ahora te van a fiscalizar por operaciones con no domiciliado. O sea, no podrían volver a fiscalizarte por el mismo aspecto. Y como Claro. van a fiscalizarte por otro aspecto, no podrían emitirte un valor por el aspecto que ya ha sido fiscalizado. Y digamos que, por ejemplo, en esta nueva fiscalización, debido a que la estructura del IGB es una estructura de arrastre para verificar, digamos, el correcto arrastre del crédito fiscal, podrían, en todo caso, desconocer lo que se determinó anteriormente solamente para efectos del arrastre del crédito fiscal. Para efectos del arrastre del crédito fiscal, ahí estaríamos un poco con la figura que habíamos visto la clase pasada de esta casación, ¿te acuerdas? Claro, Sí. pero Ajá. en este supuesto sería una propia determinación de la administración tributaria. O sea, si me determina débito fiscal en una fiscalización parcial, porque ese fue el elemento del tributo a fiscalizar, y posteriormente me fiscaliza el crédito, pero evidentemente para determinar el crédito tienes que ver el débito. ¿Podría desconocer su propio acto administrativo anterior? Aunque parece curioso, justo ahí te voy a decir con exactitud el número de pronunciamiento. Hay un caso parecido como el que tú me estás comentando,
ya en sede judicial, que ahorita está siendo analizado por la Corte Suprema, pero no exactamente el IGB por un tema de ITAM. En el ITAM tú sabes que repercute mucho por el tema del impuesto a la renta, porque cuando Claro. tú haces la declaración, hay una parte que tú vas a utilizar este crédito del ITAM. En este caso, hubo una fiscalización por un periodo y se tuvo un valor, pero luego se dan cuenta que hubo un mal arrastre. Entonces ahí dice, pero ya tenemos un valor, ya tenemos una fiscal, pero lo que dice el Poder Judicial en primera instancia es, bueno, en primera y segunda instancia, porque ahí lo que invoca SUNAT es, yo te puedo modificar, pero no te estaría cambiando en un periodo determinado, sino en el periodo posterior. Ahí lo que se han ido es desconociendo la anterior casación. Entonces, permíteme y te digo con exactitud para que puedan ver de qué caso estamos hablando. Esto vendría a ser, les podría enviar, porque está en la página del Poder Judicial, es el expediente 11929 del año 2018, que esto ahorita está siendo visto en la Corte Suprema, y la posición del juzgado en segunda instancia es que no se podría modificar. Esa sería la posición, pero todavía no hay un pronunciamiento ya definitivo en la Corte Suprema. Justo a raíz de ese caso es que se analizaba también en base a la casación que habíamos comentado. La posición de la administración era, oye, pero yo no estoy modificando este periodo, en este caso vendría a ser lo mismo, yo no estoy modificando, yo lo que estoy haciendo es un aspecto que no ha sido fiscalizado. O sea, el aspecto que ya fue fiscalizado no lo estoy modificando porque ya hay un valor, pero el razonamiento vendría a ser un similar el razonamiento. En el caso que te comento, la posición del Poder Judicial es decir que no podría darse. Y justo ellos en la misma sentencia, vas a ver cuando mires esa sentencia del Poder Judicial de segunda instancia, lo único que tendrías que hacer es buscarla con la 11929 del 2018. Si tú quieres, les puedo pasar, porque está en la página del Poder Judicial, para público en general se lo puedo pasar con Beatriz, porque Muchas acá gracias. he intentado ponerlo mediante el chat y no me permite. Pero si no, entras a Google, pones consulta de expedientes judiciales, y ahí pones este número de expediente. Ese número de expediente, entiendo, es el de corte superior. De corte superior, exacto. Okay. Tú sabes que lo puedes buscar, eso lo busca en la página del SEC. Sí. Ajá, en el SEC pones Lima, instancia juzgado, especialidad contencioso administrativo, y ahorita, y con ese número de expediente puedes inclusive verlo en la página de la Corte Suprema, que todavía no tiene pronunciamiento todavía falta la calificación. Ahorita lo único que tenemos es pronunciamiento de segunda instancia, y cuando descargues esta sentencia de segunda instancia, justo vas a ver que la sala dice, nos apartamos de esta casación, que es la que le comenté en la clase pasada, que es la que te dice que yo puedo modificar periodos prescritos siempre y cuando vaya a repercutir en un periodo no prescrito, y siempre y cuando no esté determinando por este periodo, es decir, no emite un valor, o yo solo haya sido una modificación del arrastre, pero que vaya solo a repercutir en el periodo prescrito. Y en esa sentencia, el Poder Judicial en una línea te dice, nos apartamos del criterio de la casación. ¿Y por qué se pueden apartar del criterio de la casación? Sí, porque no es vinculante. Claro. Por más que nosotros podemos decir, nosotros tomamos la ratio decidendi de la sentencia del Poder Judicial, pero no ser vinculante no los obliga, simplemente es, si tomas el mismo criterio, estupendo. Por eso, a tu respuesta, se podría hacer, sí, basándome en la casación, pero siempre y cuando no modificara lo que es el crédito. No obstante ello,
Ya ahorita todavía no hay un pronunciamiento definitivo, porque hay un caso parecido que todavía está siendo judicializado y que lo vamos a ver de acá cuando ya se resuelva la casación, Ok. que será un año. Tengo una duda adicional. ¿Y en ese caso no sería factible que la administración tributaria revoque su acto? Porque lo puede hacer luego de notificado, si es que hubiese motivos. Que revoque su acto. Ajá. O sea, que revoque, pero tú me dices la revocación que te hace referencia a la Ley de Procedimiento Administrativo General. No, Pero la del artículo 108 del Código Tributario puede ser, o 109. ya, pero en este caso, para revocar su acto, es que también tendríamos que tener en cuenta la posición de la administración, es que ya habría que podría modificarlo. Entonces, por eso es que se está siguiendo hasta Claro. Ajá. Claro, ok. Muchas gracias. Sí, pero de todas maneras les voy a pasar con Beatriz, pero mientras que les paso todo ello y ella les entrega esta sentencia, la podrías ver con este número de sentencia que te comenté. Muchas gracias. Vuelvo a repetir que es la 11929 del 2018. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta? O si no, seguimos avanzando. Si tuvieran alguna otra, ya está en mi correo, cualquier cosa me escriben por ahí, ya que por tema del tiempo no podemos desarrollar tanto. Ok, continuemos. Ya, procedimiento contencioso tributario. El procedimiento contencioso tributario que comprende procedimiento de representación administrativa, contencioso, porque hay una contienda, y tributario, porque la materia es tributaria. El procedimiento contencioso tributario comprende dos etapas: reclamación y apelación. En este caso tenemos una primera etapa, la primera etapa es la parte de reclamo, la segunda etapa es la parte de apelación, por un tema de principio de pluralidad de instancias, que se ve tanto en sede administrativa como en sede judicial. Acá nosotros iniciamos con un acto reclamable. Es por eso que yo les decía la importancia de un acto reclamable y por qué no se podría interponer un reclamo cuando estuviéramos dentro de una fiscalización, porque no es un acto reclamable. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles serían esos actos reclamables. Acá el Código Tributario nos dice, estos son los actos que se puede reclamar. Lo que no está acá no podría ser reclamado. ¿Qué más? Una vez que ya tenemos este acto reclamable, se presenta el reclamo y se emitirá una resolución administrativa, una resolución de intendencia, una resolución de oficina zonal. Esa resolución podrá ser apelable. El reclamo lo va a evaluar el órgano de primera instancia, que vendría a ser el que emite este acto administrativo, que vendría a ser tanto la administración o las municipalidades, según sea el caso, ¿no? Y este acto administrativo, una vez que yo lo reclamo, vamos a tener como respuesta una resolución de intendencia o una resolución de oficina zonal para el caso de SUNAT. Este acto podría ser apelable y quien lo va a evaluar, quien va a desarrollar esto, va a ser el Tribunal Fiscal. Ambos, el reclamo como la apelación, van a ser entregados ante el órgano de primera instancia. Por ahí como que escucho una interferencia por ahí, estamos todos. ¿Tendrían alguna duda? O si no, para silenciar este audio, porque ¿no? Ahí está. Si tuvieran alguna duda, me levantan la mano. Solo lo he silenciado para que no se escuche con interferencia. Continuemos. Nosotros hablábamos de dos instancias, reclamo y apelación. Acá es muy importante tener en cuenta algo. Todos los argumentos que yo haga en etapa de reclamación van a ser importantes. Si yo pongo un argumento adicional en la apelación que no sea contemplado en la reclamación, si yo reclamo un acto adicional en la apelación, si yo impugno un acto adicional que no ha sido impugnado en el reclamo,
esto sería incorrecto. Debemos recordar algo muy importante, el principio de pluralidad de instancias. ¿Qué es el principio de pluralidad de instancias que se rige tanto en sede administrativa como en sede judicial? Es el derecho que tiene todo contribuyente para poder ir en primera instancia, que se me revise, y de no estar de acuerdo, de considerar que el análisis no es correcto, ir a la segunda instancia, a un ente superior. Es en virtud de ello que yo digo que si reclamo los valores A, B y C, o reclamo el valor A, reclamo la parte de, imaginemos que estuviéramos en una RD de impuesto a la renta, que reclamo por el tema de provisión de cobranza dudosa, reclamo por el tema de gastos de directores, reclamo por el tema de causalidad. Pero yo no podría, y esto lo reclamo, luego no sale a mi favor y lo apelo. Y cuando lo apelo, me doy cuenta que no reclamé vacaciones o simplemente no lo reclamé porque dije, ¿sabes qué? Esto no tengo la razón, pero salió una resolución favorable que yo digo, este criterio me va a servir. Entonces en la apelación lo considero. ¿Se podría hacer eso? No, no se podría hacer eso. Porque la apelación vendría a ser la segunda instancia. Si yo no lo he considerado en reclamo, no lo podría considerar en apelación. Todo argumento nuevo, todo pronunciamiento nuevo, no lo podría considerarlo en apelación. Tendría que haber pasado primero por reclamo. Igual sucede en sede judicial. Por eso para mí es súper importante la etapa de procedimiento contencioso tributario, porque va a ser la base para guiarme en sede judicial. Si yo no he argumentado un punto, no puedo poner un argumento adicional en sede judicial. Me explico. Ustedes habrán escuchado que ahora últimamente estaba muy sonado el tema de los intereses moratorios por el tema del caso de Telefónica, por ejemplo. O también han escuchado por el tema del caso de Gaza, por el tema de yo hago una declaración, lo hago el tema del precedente vinculante de la casación 4392, que te decía, haces tus pagos a cuenta, lo declaré de forma correcta y luego esto se ha modificado, pasó un año, pasó 2 años después de la declaración jurada anual y se modifican. Y entonces el precedente vinculante dice, en este caso no hay intereses. ¿Por qué digo que es importante esta parte? Independiente de estos pronunciamientos de la casación del caso de Gaza, de la casación del tema de la sentencia de intereses moratorios, de la sentencia del Tribunal Constitucional, la 48.2 y todas las que han salido, ¿no? De Telefónica, de Paramonga, etc., etc. Porque yo no podría, si no lo he considerado en reclamo, no lo he considerado en apelación este argumento, no he invocado este argumento de inaplicación de intereses moratorios, no he invocado este argumento del caso de Gaza, no lo podría invocar en sede judicial. Yo lo tendría que haber considerado en mi reclamo, lo tendría que haber considerado en mi apelación. Porque si no lo he considerado en estos recursos, no podría ser analizado más adelante. Debemos recordar que todos son una serie de etapas. Esta etapa que estamos analizando es la etapa de procedimiento contencioso administrativo, la etapa administrativa. Luego, más adelante, va a ser la etapa de proceso contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque es en sede judicial, pero no se desliga uno del otro, porque el otro va a ser el antecedente. Y al ser el antecedente, todos los argumentos vertidos por el contribuyente deberán ser van a servir de base en sede judicial y yo no podría poner nuevos argumentos de los ya planteados. Entonces acá tenemos reclamo, apelación. Los medios probatorios son los siguientes: documento, pericia e inspección.
Los documentos, el código tributario, las disposiciones, te dice que no es cualquier documento, pero en sí se valora toda la documentación en su conjunto. Acá también es importante, porque nosotros habíamos visto en fiscalización toda aquella documentación que se me requirió, si no la entregué, no podrá ser entregada en etapa de reclamación, en etapa de apelación. Vamos a ver más adelante que la única manera que podría ser entregada es a menos que yo pague o afiance, y siempre y cuando lo haya realizado dentro del plazo establecido. Si yo no presento esa documentación, si yo no presento la documentación en etapa administrativa, no podrá ser presentada en etapa judicial. Si no la presento en etapa de fiscalización, no podrá ser presentada en etapa de reclamación. Si no la presento en etapa de reclamación, no podrá ser presentada en etapa de apelación, y así sucesivamente. Plazo para ofrecer y actuar pruebas. Acá es súper importante algo. ¿Desde cuándo se va a computar el plazo? Nosotros hemos dicho que toda aquella documentación que no se entregó en etapa de fiscalización no podrá ser entregada en etapa de reclamación, en etapa más adelante, en etapa judicial, a menos que yo pruebe que no ha sido una causa imputable a mi persona, o a menos que cumpla con acreditar el pago o afianzarlo. Y acá también podría ser el caso que voy a ofrecer una prueba que no me requirieron. Cosa extraña quizás, porque por lo general te dice de forma general, ¿no? Acredítame la causalidad. No es necesario, ya habíamos visto la clase pasada, que se señale con nombre propio. Pero en fin, en estos casos te establece un plazo de 30 días y 45 días. Porque yo digo que esta parte es importante, más que por el plazo, es por el cómputo del plazo. ¿Por qué por el cómputo del plazo? Porque normalmente nosotros computamos desde el día hábil siguiente, ¿no? ¿Desde cuándo comienzo a computar los 20 días que tengo para reclamar? Me notifican el día de hoy, desde el día hábil siguiente, ¿no? Pero acá hay una particularidad. Te dice, contados a partir de la fecha en que se interpone el recurso de reclamación o apelación. Acá es contados desde el mismo día. Normalmente nuestro razonamiento es computarlo desde el día hábil siguiente, pero en este caso el mismo código te dice, lo cuentas desde el mismo día. Contenido de las resoluciones, ya sabemos, 129, tiene que expresar los fundamentos de hecho y de derecho. Acá hay un principio que se llama congruencia procesal, recordemos. No es solo que yo diga, por ejemplo, en mi reclamo, o puede ser en sede judicial, que yo diga, interpongo o reclamo la resolución de determinación. O en sede judicial que yo diga, demando la RTF. Pero yo tengo que sustentar los argumentos. No es solo que yo diga es un reclamo por todo, sino que también tiene que ser argumentado. ¿Qué sucede, por ejemplo, si estuviéramos reclamando el valor, la RD que comprende provisión de cobranza dudosa y lo que habíamos dicho, directores? Comprende provisión de cobranza dudosa y comprende el gasto de directores. Y comprende también el de vacaciones. Pero por el de vacaciones no decimos nada. No habría contradicción, porque por más que nosotros estemos invocando o estemos reclamando todo el valor, al no presentar argumento alguno, no estaría poniendo en contradicción algo, ¿no? Por el principio de congruencia procesal, no le estaría poniendo un argumento en contradictorio. Mis únicos argumentos vendrían a ser
por el tema de provisión de cobranza dudosa y directorio. Entonces acá es súper importante que cuando nosotros reclamemos, no solo coloquemos que estamos reclamando todo el valor, o qué sé yo, si estuviéramos demandando, colocando la RTF, sino también poner los argumentos. Esto del contenido, el contenido que tiene que ser fundamentado, no es solo desde el punto de vista del ente que va a emitir el acto administrativo, que vendría a ser SUNAT, si es que resuelve, en el caso estuviéramos hablando de un reclamo, o el Tribunal Fiscal si estuviéramos hablando de una RTF, una apelación, sino también se mira desde el punto de vista del contribuyente, que al momento de presentar su escrito de reclamación tendría que poner todos sus argumentos. El desistimiento, ¿qué vendría a ser el desistimiento? El desistimiento es la figura en la cual el contribuyente decide ya no seguir con el proceso. Decide, ¿sabes qué? Ya no continúo en este caso. Me he dado cuenta que no tengo la razón. Me he dado cuenta que me va a salir mucho más oneroso seguir este proceso. Este desistimiento lo puedo realizar, sí, hasta antes de un pronunciamiento. Una vez que yo realizo el desistimiento, ¿la entidad tiene la obligación de aceptarlo? No, no tiene la obligación de aceptarlo. ¿Usualmente lo acepta? Sí, usualmente lo acepta. El desistimiento no solo se ve en etapa administrativa, sino también se ve en etapa judicial. La particularidad que he podido ver, que en etapa judicial muchas veces la Corte Suprema ya no acepta esos desistimientos. Y entonces en etapa administrativa sí he podido observar que sí te lo acepta, pero siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Por ejemplo, tiene que ser con firma legalizada. Y es potestativo lo que habíamos señalado. Actos reclamables. ¿Cuáles son estos actos reclamables? El mismo Código Tributario te hace referencia a los actos reclamables. Vendría a ser los valores: resolución de determinación, resolución de multa, orden de pago. Ya sabemos que es una resolución de determinación, es el valor que se emite para poner fin a una fiscalización, y es el valor que se emite por parte de la administración para determinar la obligación tributaria. La resolución de multa, que es el acto que se emite para imponer una sanción. La orden de pago, que es el valor que se emite en base a lo determinado por el propio contribuyente. Podría ser también en base a lo determinado en base cuando hubiera errores de redacción por el 78 numeral 3. ¿Qué otro acto reclamable podríamos observar? La resolución ficta sobre recurso no contencioso. ¿Qué es una resolución ficta? ¿Qué es ficta? Que no existe. Una resolución que no existe sobre recurso no contencioso. ¿Qué es un recurso no contencioso? Que no existe contienda, como su nombre nos dice. Una resolución ficta, recurso no contencioso. ¿Cuándo se da? Cuando tengo un recurso no contencioso, que vendría a ser una solicitud no contenciosa. ¿Cuál sería una solicitud no contenciosa? Que no hubiera contienda. Por ejemplo, la compensación. La compensación, ¿hay una contienda cuando yo la presento? No. No existe un conflicto al momento de presentarlo. Entonces vendría a ser una solicitud no contenciosa. ¿Qué vendría a ser la resolución ficta? Cuando ya pasó el plazo, los 45 días que tiene la administración para responderme, en este caso, si no me responden, yo lo consideraré por denegado. Ahí sería una resolución ficta, porque yo considero que esta solicitud no contenciosa ha sido negada. Y ahí, al considerar que ha sido negada, para poder reclamar sería una resolución ficta sobre recurso no contencioso. Resolución de comiso, internamiento temporal de vehículos y restablecimiento vendrían a ser sanciones. ¿Qué más? Resoluciones que resuelvan las solicitudes de devolución también es un acto reclamable.
Resoluciones que determinan la pérdida tributaria, la pérdida del fraccionamiento de carácter general o particular, el fraccionamiento 36. Y actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria, alta y baja de tributos, por ejemplo. Y acá tenemos el tipo de acto, el reclamo, si lo puedo hacer con pago, si lo puedo hacer sin pago, y qué sucede cuando ya pasó el plazo establecido en la norma. La resolución de determinación y la resolución de multa, ¿qué se dice? La resolución de determinación y la resolución de multa son actos que se pueden reclamar, sí, son actos que se pueden reclamar. ¿Cuánto es el plazo que yo tengo para reclamar? El plazo que yo tengo para reclamar es de 20 días hábiles. 20 días hábiles desde el día hábil siguiente a la notificación. ¿Qué más tenemos? Vencido el plazo, ¿yo lo podría reclamar? Sí, vencido el plazo, yo lo podría reclamar. Pero, ¿qué tendría que pasar en este caso? Yo lo tendría que pagar o afianzar la deuda. ¿Hasta cuándo lo podría reclamar? ¿Lo podría reclamar pasado 2 años? Sí, hasta que prescriba. ¿Por qué en la primera línea nosotros no hemos colocado la orden de pago? Porque la orden de pago sí o sí yo la debo pagar. La orden de pago sí o sí yo la debo pagar si es que no estoy de acuerdo con este acto. ¿Por qué? Porque la orden de pago es el valor que se emite en base a lo determinado por uno. Por eso es que la orden de pago sí o sí se tiene que pagar, porque es en base a lo que uno ha determinado. Por excepción, no se paga. Pero ¿cuándo estamos en ese caso de por excepción? Cuando se cumplan 2 criterios. Que lo reclame dentro de los 20 días hábiles y cuando sea manifiestamente improcedente. Pregunta, ¿cuándo es manifiestamente improcedente? Se considerará que es manifiestamente improcedente cuando, por ejemplo, yo declaré 1000. Yo presenté mi 621, mi formulario 621 y declaré 1000 de IGB. Pero realmente no era 1000 de IGB, era 100, me equivoqué por un 0 de más. Pero ya me han emitido mi orden de pago por 1000. ¿Qué haría ahí? Presento mi declaración rectificatoria. Correcto. Presento mi declaración rectificatoria porque es evidente que yo no debo 1000, que yo solo debo 100 y yo pagué esos 100. Entonces, no deberían estar cobrándome. Presento mi declaración rectificatoria y al presentar una declaración rectificatoria determinando un menor impuesto, ¿qué sucede ahí? Lo vimos en la clase pasada. Tendría que transcurrir el plazo que nos establece el artículo 88 del Código Tributario para que surta efecto esta declaración rectificatoria. Pero como yo ya sé que va a surtir efecto y todo lo demás, pero está siguiendo lo que es ya me han cobrado, en este caso yo tendría que reclamarlo y señalar que es manifiestamente improcedente esta cobranza. Acá en la práctica lo que se da es que me emiten la orden de pago y va a pasar un tiempo y voy a caer en cobranza coactiva. Y yo diría, pero ya presenté mi reclamo y he señalado que es manifiestamente improcedente y todavía no me lo resuelven. Ahorita simplemente están calificando el reclamo. Si es admisible, si no es admisible, qué sé yo. Ok, está calificando el reclamo, pero la cobranza ya me está llegando, ya me llegó la REC por parte del ejecutor efectivo, en la cual me dice que si no lo pago entre los 7 días me van a embargar. ¿Qué ha pasado acá? Lo que ha pasado acá es lo siguiente. El área de reclamación no está unida con el área de cobranza efectiva.
yo tendría que bueno, en este caso lo que tendría que hacer, también comunicar a cobranza coactiva. Una vez que ya me ha llegado me ha llegado la REC, ya tengo un número de expediente coactivo y lo comunico todo eso vía clave SOL. Todo eso ahora se hace de forma virtual, no hay ningún problema. Adjunto mi reclamo, adjunto el cargo en mi reclamo e invoco que ya que he presentado mi reclamo dentro de los 20 días y que es manifiestamente improcedente y que se suspenda la cobranza coactiva. Es decir, en el caso de orden de pago, lo que tendríamos que hacer tanto es presentar el reclamo como comunicarlo a cobranza coactiva. Por ahí me podrían decir, pero podría presentar mi formulario 194. ¿Qué es el formulario 194? El formulario 194 es un formulario especial que también sirve en la práctica como un reclamo, pero solo se da en casos particulares. ¿Se puede dar en caso de una rectificatoria donde termine una menor obligación? Sí, pero la particularidad es que ya tendría que haber surtido efecto la declaración rectificatoria. En este caso que les puse como ejemplo, nos llegó la orden de pago y teníamos 20 días. Yo recién ahí me di cuenta. Presento mi rectificatoria y el plazo para que surte efecto no va a ser 20 días, es mucho mayor según el 88. Por eso es que en ese caso particular yo no podía presentar un formulario 194. Tenía que presentar e irme por el reclamo. Pero existen otros supuestos en los cuales sí voy a poder presentar el formulario 194. Me equivoqué en el periodo cuando pagué, hice ya mi corrección y no me lo ha considerado el sistema de la administración. ¿Podría presentar un 194? Sí, podría hacerlo. Pero, ¿qué otros casos son los considerados manifiestamente improcedentes en los cuales yo digo, tengo una orden de pago y quiero impugnarla y no pagar nada? Quiero impugnarla y no pagar nada porque yo sé que al final me van a dar la razón, porque hubo un error, porque qué sé yo. En los casos de declaración rectificatoria, como hemos visto, en los casos que ya hubiera prescrito, en los casos de nulidades, que el valor ha sido declarado nulo, en los casos de fraccionamiento, que lo acogió un fraccionamiento la deuda y me lo siguen cobrando, en los casos que ya hubiera pagado. Pero acá lo importante es esto, no es solo cumplir con estos requisitos, sino que tiene que presentarse dentro de los 20 días. Esa es la importancia. ¿Qué más? Ahora, ¿qué más podríamos impugnar? La resolución sobre pérdida de fraccionamiento. ¿También es un acto reclamable? Sí, es un acto reclamable. Pero acá el código en la parte de reclamo solo nos dice que se reclame entre los 20 días hábiles desde el día hábil siguiente. Correcto. Solo lo que nos dice el código es eso. Pero acá hay otra parte, acá debemos también ver lo que nos dice la parte de cobranza coactiva. La parte de cobranza coactiva nos dice que esto se reclame, nos dicen, para no entrar en cobranza coactiva, no será suficiente que se reclame dentro de los 20 días, sino que se siga pagando el fraccionamiento. Entonces, en este caso, la resolución sobre pérdida de fraccionamiento, el plazo es de 20 días hábiles desde el día hábil siguiente a la notificación. Y acá lo importante es seguir pagando el fraccionamiento para no entrar en cobranza coactiva. Pero recordemos que esta parte de seguir pagando es para no entrar en cobranza. Pasado el plazo, ya en este caso será considerado firme. Para resolución sobre solicitud de devolución, si bien la norma
nos establece un plazo de 20 días, pasado el plazo lo voy a poder seguir reclamando, sí. Por eso es que acá le hemos puesto un guión. ¿Qué más tenemos? Resolución de comiso, internamiento temporal de vehículos, cierre de establecimiento. En este caso, el plazo que tenemos es de 5 días hábiles. Pasados los 5 días, ya no podríamos impugnar, a menos que sea una resolución de multa que sustituya estas sanciones. Solo en este caso podríamos impugnarlo pagando la deuda. ¿Qué más? La resolución denegatoria ficta una vez transcurrido el plazo, ¿no? De los 45 días que me establece. El acto vinculado a la determinación de la obligación tributaria, solo tenemos como plazo el plazo de los 20 días. ¿Qué más tenemos? Los requisitos de admisibilidad, ya sabemos que al día de hoy solo vendría a ser el escrito fundamentado, firmado, vencido el plazo, acreditar el pago o afianzarlo. Y que debe ser firmado por el apoderado, ¿no? Acá, los plazos para reclamar, lo que habíamos dicho, ¿no? Los 20 días, para lo que es autos en general, luego para lo que es comiso, internamiento temporal de vehículos y restablecimiento 5 días y denegatoria ficta, vendría a ser acá 45 días una vez que ya pasó el plazo establecido, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si yo no he cumplido con todos los requisitos, ¿no? No he presentado un escrito fundamentado, por ejemplo, ¿no? Simplemente dije, se reclama. No lo he fundamentado, no ha sido firmado, etc., etc. En ese caso, nos dan un plazo de 15 días hábiles. Para ello nos va a llegar un requerimiento. ¿Yo lo puedo subsanar antes del plazo? Sí, por supuesto. Antes que me llegue el requerimiento, sí, por supuesto, lo puedo subsanar antes. Luego, para el caso de comiso, internamiento temporal vehículos, el plazo es de 5 días. ¿Cuánto es el plazo para resolver? El plazo para resolver vendría a ser 9 meses, 12 meses si estuviéramos hablando de precio de transferencia, 20 días si estuviéramos hablando de comiso, internamiento temporal vehículos, y 2 meses si estuviéramos hablando de negatoria de devolución. Ahora, si yo no lo subsano dentro de ese plazo, se declara inadmisible la reclamación. Lo cual yo lo podría apelar, sí, podría apelarlo, o podría volver a presentar el reclamo subsanando estos hechos, ¿no? Nosotros hemos dicho que existe un plazo, ¿correcto? Existe un plazo de 20 días para reclamar, que vencido ese plazo, yo lo podría reclamar pagándolo o afianzándolo. Para lo que es el tema de la carta fianza, me dan plazos. Me dicen que la carta fianza en la etapa de reclamación será de 9 meses y en los casos de precio de transferencia serán 12 meses. Como va a durar un poco más, bueno, en la práctica dura un poco más, esto será prorrogado. Tendrá que ser prorrogado la carta fianza. Pruebas extemporáneas. No se admitirá como medio probatorio bajo responsabilidad el que, habiendo sido requerido por la Administración Tributaria durante el proceso de verificación o fiscalización, no hubiera sido presentado y o exhibido, salvo que el deudor pruebe que la omisión no se generó por su causa o acredite la cancelación del monto reclamado vinculado a las pruebas presentadas. Lo que habíamos dicho, ¿no? Que para poder presentar un medio probatorio en etapa de reclamación, no debió ser requerido en etapa de fiscalización. Y acá lo importante es, ¿no?, que no es necesario que te lo requieran con nombre propio. Puede ser de forma genérica, y en la práctica es de forma genérica, sí, puede darse. No te tiene que decir, preséntame el informe, preséntame el contrato. Basta que te diga,
acredíteme documentariamente la causalidad del gasto, por ejemplo. No tiene que, la administración no tiene la obligación de especificártelo con nombre propio. Y vencido ese plazo del 141, sí, por más que yo lo presente después, no debería ser valorado. Y eso no solo está por norma, sino también hay pronunciamientos en casación. Antes, pronunciamientos en los cuales se dice que no tendría que ser valorado. No obstante, les voy a enviar pronunciamientos antiguos en los cuales sí fueron valorados. Pero los últimos pronunciamientos se dicen que vencido el plazo del 141, no podrían ser considerados. ¿Puede la administración tributaria resolver el reclamo antes del vencimiento del plazo probatorio? Sí, sí podría. Cuando sean declarados fundados y cuando se trate de cuestiones de puro derecho. Ahora, suspensión de los intereses moratorios. Nosotros cuando determinamos nuestro impuesto, determinamos la renta, determinamos el IGB, nosotros puede ser que determinamos un importe por pagar. Nosotros habíamos visto la primera clase que ese importe por pagar, si no lo pago dentro del plazo, me van a generar intereses moratorios. Artículo 33, que te dice, ¿desde cuándo se generan intereses moratorios? Desde el día siguiente, desde que la deuda sea exigible. ¿Y cuándo la deuda es exigible? Artículo 3, la deuda es exigible desde el día siguiente de vencimiento. Desde el día siguiente de vencimiento, la deuda será exigible y generará intereses moratorios. Esos intereses moratorios van a crecer día a día. ¿Hasta cuándo van a crecer esos intereses moratorios? Siempre se van a cobrar, siempre se va a imponer intereses moratorios. ¿Qué sucede si yo lo reclamo? ¿Me van a seguir cobrando intereses moratorios? Sí, van a seguir cobrando intereses moratorios. Pero ¿qué sucede si yo reclamo? ¿Qué sucede si yo reclamo y la administración no me lo resuelve dentro del plazo? Ahí hay una particularidad. El artículo 33 del Código Tributario te dice, si yo lo reclamo y no lo resuelven dentro del plazo y no he hecho yo algo para aletardar este proceso, para alargar, para que la causa no ha sido imputable a mí como contribuyente, en este caso, se suspenden los intereses moratorios. Ok, estupendo, entonces no me van a cobrar. Sí, no te van a cobrar por ese tiempo, pero se va a actualizar la deuda con el IPC. ¿Desde cuándo se suspende hasta cuándo se vuelve a computar? Lo que te dice, pasado el plazo establecido en la norma para que resuelvan tu reclamo, que vendría a ser en este caso un reclamo normal 9 meses, pasado ese plazo, los intereses moratorios se van a suspender. ¿Hasta cuándo? Hasta la emisión de la resolución. Ahí me parece que lo idóneo hubiera sido hasta la notificación, porque con la notificación es cuando el deudor, cuando el contribuyente se entera, ¿no?, del acto administrativo. Pero, en fin, en este caso la norma te dice, desde que transcurrió el plazo que tiene para resolver hasta la emisión del acto que resuelve el reclamo. Desde ahí vuelve a computarse. Te emiten la resolución, te notifican y si tú no estás de acuerdo lo apelas. Igual, el tribunal tiene su plazo. Se pasa del plazo. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Se suspenden los intereses, igual que en el caso de reclamo. Si yo no he hecho nada para alargar el proceso, no ha sido una causa imputable a mí, sí, se suspende. ¿Desde cuándo? Pasado el plazo de los 12 meses que tenían para resolver, ¿hasta cuándo? Hasta la emisión de la resolución.
Pero ¿qué sucede si lo resuelven? Y la administración le dice, ¿sabes qué? Reliquídame la deuda. Porque hay reparos que sí, reparos que no estoy de acuerdo. Van a reliquidar la deuda. Entonces, yo todavía no sé cuánto realmente debo pagar. Entonces, sigo esperando. Los intereses se suspenden para lo que es el tema de resolución de cumplimiento también. Pero pasado el plazo que tiene para dar cumplimiento a la administración, esta RTF que ha emitido el Tribunal Fiscal. Las etapas son reclamo y apelación. Pero puede ser que en la apelación el tribunal diga, ¿sabes qué? Te mando a hacer esto a ti SUNAT. Te mando a reliquidar, te mando a valorar este argumento que no valoraste. En este caso, durante el plazo que tiene SUNAT para cumplir lo que le dice el tribunal, los intereses siguen corriendo. Vencido el plazo, se suspende. Entonces, decíamos, la deuda va a generar intereses moratorios aunque se reclame, aunque se apele, sí, pero los intereses se van a suspender vencido el plazo que tiene cada acto, cada proceso, ¿no? Cada procedimiento, lo correcto decir, ¿no? Cada procedimiento. ¿Qué alternativas existen si la administración tributaria no se pronuncia en los plazos señalados anteriormente? Para el reclamo, sencillo. ¿Qué alternativas existen? La alternativa que existen es que yo lo apele o seguir esperando, sabiendo que los intereses se van a suspender. Ahora, la apelación. Como segunda instancia, nosotros vamos a tener la etapa de apelación. Nosotros habíamos visto que como primera instancia estaba la etapa de reclamación. La etapa de apelación, ¿quién lo va a resolver? Lo va a resolver el Tribunal Fiscal. Lo resuelve el Tribunal Fiscal en segunda instancia, pero el tema de requisitos formales lo va a ver el órgano de primera instancia. Me explico mejor. Si bien el Tribunal Fiscal va a ver el tema sustancial, ¿yo a quién presento mi apelación? Ante el Tribunal Fiscal. Perdón, ante SUNAT. ¿Quién va a analizar los requisitos de admisibilidad? Que cumplí con presentar el escrito firmado por el contribuyente, que lo cumplí dentro del plazo. ¿Quién va a analizar todo eso? El órgano de primera instancia, que vendría a ser SUNAT o la municipalidad, según sea el caso. SUNAT o la municipalidad, el órgano de primera instancia, siempre va a resolver el tema de los requisitos de admisibilidad. Si no estamos de acuerdo, ya luego de que sido declarado inadmisible por apelación, ya iría, ¿no? Pero en primer término, yo presento el recurso ante el órgano de primera instancia. Y el órgano de primera instancia valora el tema formal. Los requisitos son escrito fundamentado, vencido el plazo, acreditar o afianzarlo, acreditar poderes y la afiliación a la notificación por medios electrónicos. Se tendría que, ahora al día de hoy, nosotros sabemos que hay una afiliación por medios electrónicos que se hace digitalmente en la página, que se hace mediante la página del tribunal. ¿Para qué? Para que me notifiquen las RTFs. Me notifiquen las RTFs de forma electrónica. Es un requisito al día de hoy para poder presentar nuestro recurso de apelación. Se tiene que presentar una carta fianza en los casos que se hubieran reclamado fuera del plazo. ¿Y cuánto es ese plazo? El plazo que se tiene para apelar es el plazo de 15 días hábiles. Para el caso de precio de transferencia vendría a ser 30 días hábiles.
Pasado el plazo, ya sabemos, será declarado inadmisible. ¿Podría subsanarlo ello? Sí, puedo subsanarlo antes que me llegue el requerimiento, sí. Pero como último término me llega el requerimiento y tengo el plazo de los 15, de los 30, según sea el caso, ¿no? Igual que en el caso de reclamo. Pero acá hay algo importante. Nosotros recordamos que para el tema de reclamo, nosotros, a ver, retrocedamos un poco. ¿Se acuerdan acá? Para el tema de reclamo, nosotros habíamos dicho, el valor puede ser reclamado dentro de los 20 días. Pasados los 20 días, ¿lo puedo reclamar? Sí, pero pagando. ¿Hasta cuándo? ¿Pasado un año? Sí. ¿Pasado 2 años? Sí. Hasta que prescriba. Para el caso de la apelación es diferente. ¿Por qué? Porque para el caso de apelación, si bien la norma me contempla el plazo de 15 días, me dice, tienes 15 días para apelarlo. Pasados los 15 días, ¿lo podría apelar? Sí, pero pagando. Ok, entonces ha pasado 20 días. ¿Lo puedo apelar? Sí, pero paga. De acuerdo. Ha pasado un año. ¿Podría apelarlo? No. Aunque pagues, no podrías apelarlo. ¿Por qué? Porque existe la figura de inadmisible por caducidad. ¿Qué es inadmisible por caducidad? Es cuando pasan los 15 días y yo quiero apelarlo, pero ya pasó también los 6 meses. Me explico mejor. Me llegó la resolución apelable, la resolución que resuelve el reclamo. Me llegó la resolución que resuelve el reclamo. Pero tengo un plazo de 6 meses para poder apelar. Pasado el plazo de 6 meses, ya será considerado inadmisible por caducidad. Una vez que me llega la resolución, yo tendría 15 días para apelarlo. Pero, para apelarlo sin pago. Pero, pasados los 15 días, ¿lo puedo apelar con pago? Sí. Pero hasta los 6 meses, contados desde que me llegó la resolución. Entonces nosotros decimos, en el caso de reclamo, puede pasar 1 o 2 años. En el caso de la apelación, solo el plazo de 6 meses. Pero señorita, ¿qué pasa si yo lo pagué? Pasó un año y lo pagué. Bueno, si pasó un año y lo pagaste, la apelación será considerada inadmisible por caducidad. ¿Me podrán devolver ese pago? No, no podrán devolver. Aspectos inimpugnables, lo que habíamos dicho. Aspectos que no impugnó la recurrente a reclamar no podrán ser apelados. Lo que también se dice como que no causó estado, ¿no? Esto, si yo no lo he reclamado, no lo podría apelar. Si yo no lo he apelado, no podría en etapa judicial y se dice que no ha causado estado. Estos son los plazos. Luego también tenemos lo que es el informe oral. En lo que es etapa de reclamación, todo es escrito. No hay una etapa en la cual yo pueda hablar con el funcionario que está viendo mi caso. Qué bueno que si yo llamo a SUNAT, no en todos los casos, pero a veces me podrían decir el nombre del funcionario, sí. Pero no es que yo pueda ir
Aló, ¿me logran escuchar ahora? Sí, ya se puede escuchar. ¿En qué parte nos quedamos? ¿Se acuerdan? ¿Hace mucho que ha pasado? ¿Un minuto puede ser? Ah, ok, estupendo. 2 Ya. minutos. Apelación, la apelación informal, ¿nos quedamos en esa parte? ¿Llegamos Sí. a hablar de eso? Sí, estaba Ok. hablando del informe oral. Ok, estupendo, gracias. Ya, entonces nos quedamos en la parte informal. Nosotros decíamos que en reclamos no hay una la cual no solicitamos un contacto con el funcionario. Puede ser que llamemos y nos den el nombre, puede ser que por excepción podamos conversar con un funcionario, pero no es lo usual, no es lo habitual. La apelación lo llamamos el que no ante el Disculpe, contribuyente y va. no se le escuchó los últimos 15 segundos, se está escuchando entrecortado. Les decía, va el contribuyente o el representante en la figura de la apelación, lo que es el informe oral, que lo que es el informe oral es cuando va el contribuyente o el representante del contribuyente. ¿Llegan a escucharme ahí o creo que se ha ido de nuevo? Sí se escucha. Ah, ok, estupendo, gracias. Entonces va el contribuyente o representante del contribuyente. No se escucha. ¿Me llegan a escuchar ahora? ¿Aló? Sí. Sí se escucha. Sí, sí, lamentablemente, disculpen, pero lamentablemente estamos con problemas con problemas del audio, del internet, no sé qué está pasando el día de hoy. Voy a ver si la próxima clase podríamos entrar con Zoom, que creo que es mucho más factible para todos. Vamos a ver esa posibilidad. Pero continúen, ¿saben? Tratemos de terminar esta parte de la apelación, que ya estamos por terminar. Entonces decíamos que la apelación, en la parte de apelación hay la figura del informe oral, es que es cuando el representante, el abogado representante o la persona autorizada por el representante va ante el tribunal fiscal en un espacio de 10 minutos, según sea el plazo que se le establece, y va también el representante de la administración. Y ambos exponen sus argumentos. Ambos van en el mismo tiempo y con la misma cantidad de tiempo. Entonces, la figura del informe oral es exponer todo lo que hemos dicho, pero exponerlo de forma verbal. Luego eso puede ser plasmado, sí, puede ser plasmado de forma escrita. Y eso se va a hacer plasmado de forma escrita mediante los alegatos, que no es obligatorio, claro está. El pedido de informe oral se hace al momento de presentar la apelación. En el momento se pide que exista, que se programa un informe oral y ya el tribunal se encargará de ver cuándo lo programa. Existen casos en los cuales no se va, por más que se solicite, no se va a programar informe oral. Por ejemplo, cuando existe una apelación de puro derecho, que realmente no es una apelación de puro derecho, pero pregunta, ¿qué es una apelación de puro derecho?
una apelación de puro derecho, como su nombre lo dice, solo se está interpretando un tema normativo, más no a valoración de medios probatorios. Por ejemplo, se me ocurre, la ley de impuesto a la renta me habla de entidades exoneradas del impuesto a la renta. Yo digo que las cooperativas son entidades exoneradas del impuesto a la renta. La administración me dice que no. Entonces esto no es un tema de mi estatuto. Yo digo que todas las cooperativas son entidades exoneradas del impuesto a la renta. ¿Qué se tendría que analizar ahí? La ley de impuesto a la renta, el artículo 19, el artículo 18, para ver si está dentro de las exoneraciones. Y se tendría que analizar la norma de las cooperativas. Entonces, en este caso, sería un tema normativo, más no sería un tema de medios probatorios, como si ocurre, por ejemplo, en el caso de una fiscalización que se está analizando un reparo por causalidad o residencia. Se tiene que valorar los medios probatorios que se presentó. Ahí no sería un tema de apelación de puro derecho. Apelación de puro derecho, no hay ese porque la apelación va directamente al tribunal, ya no tendría de reclamación. En la apelación de puro derecho, el contribuyente decide o va por el reclamo y luego por la apelación, o va de frente a la apelación como apelación de puro derecho. Otro sería en los casos de la queja, en los casos de solicitud de corrección o ampliación de datos. Esos serían unos supuestos en los cuales no hay la figura del informe oral, por más que yo lo he solicitado. ¿Qué más tenemos? Los plazos son, ya habíamos dicho, el plazo para presentar el plazo para presentar los alegatos. Y acá está lo que hemos conversado de la apelación de puro derecho. La facultad de reexamen es una facultad especial que tiene la administración tributaria, en los casos que ha habido un error, pero más no un error sustancial. Me equivoqué en un tema operativo y yo en etapa de reclamo me doy cuenta. Me equivoqué en lo que es en la etapa en la que es la fiscalización y yo en la etapa de reclamo, yo como administración modifico. Pero con esto no estoy creando un nuevo reparo, no estoy creando una nueva multa. Solo ha sido por un tema sustancial. Perdón, se ha ido la pantalla. Entonces, en estos casos estaría la figura de la facultad de reexamen. Y solo podría tener esta facultad de reexamen la administración. ¿Qué más tenemos? El plazo que tiene son 20 días para los datos y 30 días para los medios probatorios. ¿Qué te dice? La resolución que resuelve recurso de reclamación aumentando el monto de la facultad de reexamen es un acto reclamable o apelable. Vendría a ser un acto apelable. Tenemos solicitud de corrección, ampliación o aclaración. Podría ser, por ejemplo, que me emitan resolución, pero hay una parte que no está muy clara. Entonces yo pido una solicitud de aclaración ante el propio tribunal fiscal. O puede ser que están analizando un tema de prescripción de un valor, el 2050. Todo el análisis es el 2050. Pero al momento de hacer el fallo, ponen 2060. Ahí ha habido un error. Entonces, yo podría presentar una solicitud de corrección.
Otra persona me podría decir, sí, pero podría pelearlo ante el Poder Judicial. Sí, pero es un caso tan sencillo, tan particular, que se podría corregir con esta solicitud. Sí, podría corregir. En lugar de hacer todo el proceso judicial que tendría que hacer. Resolución de cumplimiento. Resolución de cumplimiento se da cuando el Tribunal Fiscal ordena un acto o resolución de cumplimiento. Nosotros sabemos que la resolución de instancia, pero la administración le podría ordenar, ¿sabes qué? Tu SUNAT arregla esto, hace esta reliquidación, valora este argumento que no valoraste, etc., etc. Le ordena, y de la resolución de cumplimiento, SUNAT da cumplimiento. Ahora, si una fiscal me ha ordenado a mí dar cumplimiento a ello, la pregunta sería, y yo como administración, yo no estoy de acuerdo, ¿SUNAT podría dejar de cumplir ello? La respuesta sería no. El hecho que lo vaya a demandar no implica que deje de cumplir lo ordenado por el Tribunal Fiscal, ya que ahí el órgano superior, que vendría a ser el Tribunal Fiscal, le está ordenando. Provecho se da cuando se le requiere el documento mediante el cual el Tribunal Fiscal solicita a SUNAT una serie de información. Luego acá está algunos que se pueden en la etapa de reclamación como en la etapa de apelación. Ya la próxima clase, ahí en cada uno de los fallos haremos alguna que otra observación. Entonces, acá nos quedaríamos hasta el día de hoy si no tuvieran alguna duda o alguna acotación. ¿Me logran escuchar? Sí. Ok, entonces Claro, sí. acá nos quedamos, ya tienen el material y la próxima clase esperemos no tener mayores inconvenientes y a ver si lo podemos hacer. Ya les estaremos comunicando. Gracias, hasta ahí nos quedamos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias, hasta luego.